Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Es un placer mandarles un saludo a donde quiera que todos estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, según sea el lugar, según sea el momento, según sea el país en el que nos están escuchando, un saludo para mis grandes directores de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, y bienvenidos aquí en Con Roger en la Cultura, nuestros directores Paula, Paula y Ricky. Estoy muy emocionado el día de hoy porque les tengo una sorpresa maravillosa. Ya saben que estamos transmitiendo también a través de nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. A ver, muchas personas me han preguntado, oye Roger, ¿cuál es la forma en la que puedo contactarme en el programa de Con Roger en la Cultura? Bueno, muy sencillo, ingresen a la página de nuestra asociación civil, mexicoprogresaleyendo.org. Ahí hay un link donde dice punto de contacto, hay un teléfono en donde nos atendemos con mucho gusto y con mucho cariño, y también nos pueden mandar un mail. Roger, con sugerencias, con consejos, con inquietudes. Ya lo he dicho varias veces, este programa es de todos y para todos, y en todo momento estamos dispuestos y estamos contentos a seguir adelante con la cultura aquí en Con Roger en la Cultura. Queridos amigos, les tengo una sorpresa, bueno, que yo he tenido desde que me enteré. La primera vez que me enteré de la autora que les voy a presentar, como que tardé tiempo en dormirme porque dije, es una autora de 10. ¿Y cómo llegué a ella? Mi gran amiga y compañera de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, Claudia Zúnzolo, me dice, oye Roger, dime una cosa, ¿te interesaría entrevistar a una de las mejores autoras de primera línea? Le digo, bueno, claro que sí, por supuesto. Y además es modesta, porque eres muy modesta, Irma. Y dije, bueno, ¿saben qué? Le dije, sí, dame el contacto, por favor, yo no me pierdo esto. Y resulta que me dio el contacto de mi gran invitada del día de hoy, que es, bueno, la gran escritora Irma Cárdenas, que tiene como primer amor la literatura, como pasión también tiene la historia. Y les voy a contar un poquito de Irma Cárdenas, que es un orgullo para todos. Nació en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es narradora, ensayista y traductora. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Femenina de México y de Letras Modernas por la Universidad Laval de Quebec. Es maestra en educación superior por Universidad La Salle y en letras latinoamericanas por la UIA, Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Me parece que sí. Ajá. Sí. Se ha desempeñado como guionista, ha colaborado para la revista Capricho. Fíjense, ha sido traductora de historietas de allá, de esas antaños, Novaro Editores, Superman, Archie, Batman, Chiquilladas, Time Life. Además obtuvo el premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero en el 2006 por En Blanco y Negro. También obtuvo el premio de MAC de biografía 2007-2008 por Como yo te he querido, y también obtuvo el premio Mexiquense de Cultura en 2011 por su novela Reflejo. A ver, yo siempre cuando hago los programas de Con Roger en la Cultura, les digo, a ver, vamos a entrar a la investigación de los personajes que nos rodean y que invitamos. Las obras de Irma Cárdenas, son obras que vale el tiempo y el cariño que le dedicamos a todas ellas.
El día de hoy, querida Erma, bienvenida con Roger en la Cultura, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar contigo y de platicar con todos tu público, que en realidad son tus amigos. Gracias. Oye, Erma, fíjate que ahora sí que mi corazón empieza a palpitar fuerte porque de repente hay hay un título tuyo que, que es el que se está promoviendo ahorita, que es el último título, me parece que es el que tenemos, digamos, en la mesa, que es La asesina inocente, que es una novela que me llama demasiado la atención. Y de repente, a ver, voy a leer un poquito y después platicamos de esta gran Ujú. novela, queridos amigos. Estamos con Erma Cárdenas, autora de La asesina inocente. Bueno, voy a leer un poco. Dice, 1928 fue un año que marcaron dos grandes acontecimientos, el asesinato del presidente Álvaro Obregón y la coronación de María Teresa Landa como la primera Miss México. Este triunfo también termina por fatal coincidencia en un homicidio. Ambos casos desquician al país. El primero en el ámbito político, comprueba que un intento de reelección siempre termina en sangre. El segundo modifica la vida familiar, las buenas costumbres, la moda y las relaciones amorosas. Voy a leer el siguiente párrafo. Después de que Teresita enseña las piernas en un concurso y tales fotos salen en los diarios más importantes, ya nada volvió a ser igual. Aunque siempre causó problemas, ahora perderá totalmente la confianza de sus padres y al confirmar su determinación por cambiar las ideas anticuadas de que fue criada, desatará, bueno, pues toda una revolución social. Ahí me voy a quedar, ahí me voy a quedar. A ver, estamos hablando de una época, eh, 1928. Querida Erma, bueno, de las situaciones, de las pocas cosas que se dan en la historia, está relacionado con el asesinato de un presidente que, que, que tuvo la reelección, que no pudo tomar posesión, que perteneció a ese grupo de sonorenses, si no mal recuerdo. Por ahí estuvo Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles. Le mando un saludo, por cierto, a mi amigo Augusto Elías Calles, sobrino nieto de don Plutarco. Aquí está inmiscuido Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Félix María Zuluaga, que además él fue, bueno, muy anterior a todos los antes mencionados. Y definitivamente el asesinato de Álvaro Obregón por José León Toral se da en plena Revolución Cristera. Es decir, la Revolución Cristera, según yo, comienza de 1926. Ya saben, mis amigos, que soy medio historiador, y termina en el 29. Y además, como cosa peculiar, dentro del gobierno del presidente Álvaro Obregón, pues está designado o está, pues sí, se caracterizó por ser una presidencia estable después de la Revolución Mexicana. En las artes, el general Álvaro Obregón inicia el apoyo a las artes, al muralismo mexicano, y se da una reforma agraria moderada. Por cierto, ahí entre sus situaciones políticas junto con el clero, como antecedente, y ahorita no lo tengo muy fresco, se firma el Tratado de Bucareli. Es decir, México estaba entrando a una parte de estabilidad, quisiera decir psicosocial, psicoemocional, un poquito ya más saliendo de la revolución. Por ahí, eh, tiempo después, empieza la famosa eh, huelga ferrocarrilera y otros periodos que ya después los abordaremos en los temas de historia. Querida Erma, eh, este título que pones en la mesa, que es exquisito, ¿cómo nace? ¿Qué nos puedes hablar de él? ¿Lo consideras un thriller histórico? ¿Cómo lo catalogas tú?
Pues mira, creo que la literatura es como uno de mis maestros decía que es como una gran pizza, que puedes ir eh, saboreando las partes que la conforman. Si te quedas en la superficie, es decir, en el queso, en la parte superior de la pizza, entonces sí puede ser nada más un thriller. Pero si quieres ir ahondando, si llegas a la salsa de tomate y luego a la carne y luego a la pasta, puede ser también un estudio psicológico de cómo la fama influye en una persona que de repente es totalmente desconocida y 4 minutos después es Miss México. Entonces, es tan famosa que a pesar de que el presidente acaba de ser asesinado, los hombres compran los periódicos para ver las piernas de María Teresa Land. Entonces, es decir, una chica de 17 años, ella tiene que sacar un acta de nacimiento falsa para poder entrar al concurso en que se requerían tener 18 años. Esta niña de repente está a 8 columnas y toda la gente la está leyendo aunque no lo acepten. Es decir, entre el público es más importante la vida de una muchacha rebelde a un crimen político en el cual las personas no se sienten involucradas. Eh, y también es una distracción para la inmensa crueldad que se desató con la cristiada. Entonces, todo esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para la manera psicológica de ver la novela. Y después también puede tratarse como una relación familiar entre los padres que no saben cómo encauzar a la hija, cuál es su relación, en este caso muy negativa, y cómo podría mejorarse a través de una mayor comprensión. Entonces, hay muchos ejes que nos interesan en esta novela y que pueden despertar la curiosidad del lector, no solamente el thriller, aunque el thriller es muy emotivo, porque María Teresa es la última persona que es juzgada en los tribunales públicos orales de la Ciudad de México. Entonces, en estos tribunales, el fallo se hace por mayoría de votos de un jurado popular. Y el defensor de María Teresa Landa, que es Chema Lozano, el príncipe de la palabra, juega con la oratoria y con la psicología del público. La viste a ella de negro, además está ojerosa porque ha pasado 4 meses en la cárcel y ha perdido 20 kilos, y le dice, échate a los pies del jurado y dile que los caballeros mexicanos siempre se han distinguido por proteger a las mujeres indefensas y ellos te absolverán. Entonces, es una asesina confesa, pero sale en hombros de la cárcel de Belén. Y de ahí el título. Claro. Oye, Irma, aquí hay muchas cosas que yo quisiera abordar. En aquella época, vamos a hablar de 1928. Sí, Estábamos a 10 años, a breves 10 años del ocaso de una revolución que para mí más que revolución fue guerra civil. Bueno, lo he platicado con sí, muchos historiadores. Este, Nos hemos metido en esa arista de revolución, etcétera, etcétera, pero también a muy pocos años de esa dictadura del general Porfirio Díaz, que bien sumió a México eh, en la más desdeñable incultura para el Vox Populi Vox Dei, y eran privilegiadas las personas que sabían leer y escribir. Quiero creer que en 1928 todavía teníamos un elevado índice de analfabetismo en el país. Eh, esta situación que se empieza a documentar en periódicos, me imagino que era para clases medias, medias altas, porque no era precisamente el que el Vox Populi pudiera empaparse del acontecimiento de aquella época. Eh, Aquí tengo yo una pregunta. ¿Cuáles fueron las fuentes de información? Porque hablando de Teresita,
me imagino que mucho fue a través de periódicos y no sé qué tanto se manejó la especulación de los medios en esa época. ¿Cómo llegas a documentar todo esto? Pues una tía mía que murió hace poco, hace 2 años, le gustaba mucho adentrarse en esa época, porque mi abuelo fue general de división bajo precisamente Álvaro Obregón, y le gustaba ver cuáles eran las noticias sobre su suegro, porque también fue el diplomático, fue embajador en China, en toda Europa, etcétera. Y ahí encontró a María Teresa Landa. Y entonces me la presentó, me dijo, esto es para una novela, tienes que leerlo y tienes que escribir sobre María Teresa. Sobre María Teresa ha habido pocas biografías. Una que leí se llama La Miss que no llegó al universo y es magnífica, la recomiendo mucho. Pero todo lo demás lo tomé de los reportajes que se hicieron en vida de María Teresa. Y estos reportajes son muy contradictorios porque el periodismo en aquellas épocas no tenía como finalidad la objetividad de la noticia, sino simplemente darla a criterio del reportero. Entonces había reporteros que, como no tenían tiempo de ir a varias partes en un mismo día, uno tomaba varias noticias y en una cantina se las dictaba a los demás, y estos las daban como que ellos habían estado presentes cuando en realidad era de oídas. Sí, era Entonces, todo, el famoso sistema del escribano. Es decir, perdón la interrupción, uno era el que daba la noticia y cada quien la escribía a su criterio y modo. exactamente, y según las ideas políticas y religiosas que tenían en ese tiempo. Entonces era sumamente parcial. Hay que tomar con un grano de sal lo que se dice en esos reportajes. Para empezar, nadie sabe cuándo nació verdaderamente María Teresa Landa y Ríos. Y ya con esto, pues es decir mucho. Tiene 3 actas de nacimiento. Una que se supone que es la verdadera, el 10 de octubre de 1910, pero que se duda porque la madre tuvo un parto difícil y no fue inmediatamente a registrar a la niña. En aquellos entonces, cuando se registraba al recién nacido, era cuando se decía que había nacido. Y muchas veces había nacido una semana antes, o 10 días, o un mes. Entonces, realmente ese 10 de octubre, pues hay que tomarlo con un granito de sal. Y luego, cuando el general Moisés Vidal se quiere casar con María Teresa, la niña tiene apenas 18 años y en aquellos entonces se necesitaba tener 21 para ser un ciudadano. Entonces ella necesitaba el permiso de sus padres para casarse, y como él tenía prisa por consumar las nupcias, le saca otra acta de nacimiento en falso. Entonces, ya hay 3 actas de nacimiento, una del nacimiento, uno del casamiento y otra para entrar a ser coronada señorita México. Entonces, todo esto la historia realmente no está hecha de hechos incontrovertibles, Claro. bien fundados. Es también un chismorreo, ay, ¿qué dirán? Oí esto. Sobre todo en aquellos entonces, esto ha cambiado, desde luego. Claro. Oye, una pregunta. En aquella época había también un registro a través de los bautismos y de las iglesias. ¿Hubo algún registro de esto en esta investigación histórica o nada más se basó en esas 3 actas de nacimiento? Mira, yo no tengo idea de si hubo un registro o no, pero muchos se perdieron durante la cristiada, Claro. y en el momento en que ella tiene, bueno, mayor relevancia en su vida, que es durante la coronación y su casamiento y luego el asesinato, todo esto ocurre en un año y medio, cuando ella es todavía una adolescente. Sí, claro. eh, se pierden muchos archivos. Exacto. Una pregunta, Irma. ¿Cuál era la fama o cuál era el estatus social de Teresita? Es decir,
¿qué contexto tenía ella alrededor? ¿Qué volaba en su ámbito social? Se podría... Mira, Ajá. ella pertenecía a una minoría privilegiada, digamos, de la Ciudad de México. Su padre tenía 3 lecherías, o sea que tenían una situación económica desahogada, aunque no lujosa, y eran sumamente conservadores, muy católicos, muy creyentes. Entonces, la vida de María Teresa pues era como en un pequeño cajón del cual ni ella ni sus contemporáneas podían salirse con mucha facilidad. Ahora, yo no quisiera que dijéramos que eso se reduce a 1928. Yo, 30 años después, quise ir a la universidad y como era una chica decente, pues no me permitieron ir a la UNAM. Por eso fui a la Universidad Femenina, donde, como su nombre lo indica, solo había muchachas, y entonces no había el peligro de que te faltaran el respeto. Además, había un guardia de seguridad en la puerta. Entonces, todos los prejuicios de aquellas épocas se fueron arrastrando. Y es realmente, yo creo, en la generación de mis hijas, cuando ya se sobrevino esta modernidad. Cuando yo estudié, solo 2 personas de mi grupo llegaron a la universidad. En la generación de mis hijas, todas sus amigas, todas llegaron a la universidad. Es decir, el salto fue tremendo, pero sí tardó mucho tiempo. No, me queda claro. Mira, yo, por ejemplo, soy exalumno de los colegios maristas del Ah, instituto. Les mando un saludo a todos mis amigos que además forman parte de México por esa leyendo. Yo fui exalumno del Instituto México de Amores, del Colegio México de Acoxpa, y bueno, estamos en todo con todos los compañeros que también estuvieron en el Centro Universitario México, y nos tocaron escuelas de hombres cuando el Motolinía, el Miguel Ángel, es decir, todavía en los años 70 se conservaba ese hermetismo heredado de aquellas épocas. Es decir, es muy cierto lo que estás diciendo, es muy cierto. A diferencia de aquellas épocas, ahorita no hay un parámetro que pueda ser igual a otro. Las mujeres hoy por hoy son profesionistas, son personas que buscan un futuro y a diferencia de hace muchos años, el matrimonio se daba en etapas jóvenes de la mujer, 16, 17, 18. Es más, las fiestas de 15 años definían ya el que la mujer podía sí, entrar a la vida social. sí. Ahora, Teresita pertenecía a un nivel sociocultural medio alto, pero Medio, perdóname, medio, medio. medio, me- Digamos, medio, me- medio. medio, ok. Sí. Ahora, una pregunta, enseñar la pierna en 1928, ¿qué implicaba? Perdón, perdón que lo pregunte, pero es como, no sé, que a lo mejor quiere decir que es como quitarse ahorita el brasier. Es decir, en 1928 todavía estaba muy estigmatizado que no se viera de la rodilla hacia arriba. Exactamente, a pesar de que ya viene la época del Charleston y en otros países ya se enseñan hasta arriba de las rodillas, un poco disfrazado con lentejuelas, etcétera. Pero en México hay muchos sectores en que verdaderamente está prohibido eso. Las muchachas todavía tienen que usarlo a media pierna y las mujeres van con sombrerito, con cabello largo. Causa una verdadera conmoción que una chica, entre comillas, decente, honorable, católica, de repente enseñe las piernas en público y permita que se le fotografíe y que anda en una pasarela para conquistar un título tan superficial y tan vanidoso como ser la señorita México. Entonces, sí, enseñar las piernas es verdaderamente una transgresión moral, para Ok. decirlo. Ahora, el general brigadier Moisés Vidal en la novela se enamora perdidamente de Teresita. Y Teresita en ese momento ya estaba exhibida pues a la sociedad como una persona
quiero pensar con libertad y con libertinaje, digo, para el status quo de aquella época. ¿Qué tanto influye eso en el desarrollo de la novela y después en esa trágica, en ese trágico desenlace? ¿Cómo fue tomada Teresita por el general? El general, perdón que lo diga, tenía, me imagino que a lo mejor era un general un cuanto tanto libidinoso, ¿no? Era un general muy apasionado, sí, y que, bueno, general en 1928 implicaba que había transcurrido 6, 7, 8 años en la revolución, teniendo todas las libertades y los derechos sobre las soldaderas. Ge- ge- Entonces, General, perdón, general de carrera o general hecho en batalla, porque digo, en batalla hubo muchos, Zapata, Villa, de carrera, pues bueno, Bernardo Reyes. ¿Qué estatus tenía ese general? ese es otro de las incógnitas de la novela, porque Maravilloso. él se dice general brigadier para tener una pensión más alta, Claro. pero durante el juicio en que José María Lozano saca los trapitos al sol, aparentemente nunca obtuvo ese grado O y sea, ajá. nunca participó en todas las batallas que él dice que tomó las armas. Entonces no sabemos exactamente cómo estuvo aquello. Bueno, no sé por qué me acordé de la historia y tú la has de haber oído. No sé por qué me acordé de la historia del famoso coronel García Balseca. En fin, Bueno, en fin, esa ya es harina de otro costal. ¿Qué tanto te aporta en tu vida esta historia, La asesina inocente? ¿Qué tanto la autora Erma Cárdenas logra una identidad o una identificación con alguno de los personajes? pues en muchas aristas creo que es profunda. En esto del amor al estudio, me identifiqué totalmente con ella. En la necesidad de salir de tu casa para ser libre e independiente y tomar decisiones firmes y responsabilizarte de ellas, no ser ya un títere que manejan tus padres. También yo me casé, me faltaba una semana para cumplir 19 años. Pensé que estaba muy enamorada, pero en realidad era para salirme de mi casa. Y como digo, aunque ya había pasado mucho tiempo, de todos modos, en mi juventud era la única manera en que podía salirse de su casa una muchacha decente sin romper todos los lazos con la familia. Entonces, segundo, lazo de unión con mi personaje. Y tercero, la manera en que ella se revela contra el autoritarismo y el machismo de los hombres que la rodean también tuvo un eco en mi propia vida y en mi propio corazón. ¿Existen a tu juicio, al haber escrito esta maravillosa novela, La asesina inocente, existen algunas relaciones o algunas correlaciones entre los tabús de aquella época y los tabús de hace poco tiempo, quizás de los años 70, de los años 80, de los años 90, o tabús actuales? Es decir, o queda todo en la ficción de lo que fue y de lo que ya no es. Pues mira, un tabú tan obvio y tan fácil de entender, por ejemplo, fue la minifalda. Cuando yo era joven, desde luego usé la minifalda, pero a las mamás no les gustaba mucho que se usara la minifalda porque ibas a provocar una agresión de parte del sexo masculino. Y eso es la misma actitud que tiene la mamá de María Teresa. María Teresa tiene que llevar una falda corta, en su mochila, ponérsela en la normal y después regresar a su casa y ponerse la falda larga, hasta que decide que no importa qué es lo que va a pasar, ella va a vestirse como se le pegue la gana, lo cual yo también hice. Pero me parece a mí sumamente curioso que la sociedad se haya como estancado y de repente haya dado un salto, no hacia el abismo, sino hacia el progreso tan radical.
Por ejemplo, Claro. otra de las cosas también muy obvias es que cuando yo era joven el término amigo no existía. Existía el pretendiente, existía el novio y existía el prometido y luego el esposo. Pero amigo, así voy a irme a tomar un café con un amigo, yo y él solos, para nada. Siempre tenías que ir con un chaperón, con tu hermano, con una prima, siempre tenía que haber alguien que vigilara la situación. Y eso sucede exactamente con María Teresa Land. Oye, Irma, 1928, ella es señorita México. Perdóname la ignorancia, ¿desde qué fecha estaría documentado este tipo de certámenes? ¿Tienes idea de esto? Es decir, ¿había una cultura alrededor de esto? ¿Había esas perspectivas de señorita México 1912? No, no sé, ¿tienes documentado eso? No, no había para nada ninguna cultura de que la mujer pudiera ser bella, enseñar las piernas y ponerse un traje de baño, para nada. El primer concurso fue un año anterior, pero, perdón, hubo tan pocas concursantes que lo cancelaron. Es decir, no se toma en cuenta. A pesar de que existió, nadie le prestó atención. Creo que había 5 o 6 participantes y nadie lo tomó en cuenta. Por eso se dice que María Teresa fue la primera. Aunque hubo un antecedente, no se toma en cuenta. Y aún para el concurso de María Teresa, que ya fue nacional y que hubo un desfile por la calle de Madero, los medios, en este caso Excelsior, y el jueves del Excelsior, pues le dan un lugar primordial. Aún en ese momento hay 20 concursantes. Ajá, Y exactamente. luego, como no se permite que se toque a las muchachas, no se les puede medir, no se le puede nada, entonces las líneas para concursar son sumamente vastas. Deben de tener 18 años, deben de ser unas muchachas sin antecedentes penales y deben de querer, ¿verdad?, participar en este concurso que es riesgoso, digamos. Entonces, las personas que van, unas son altas, otras son flaquitas, otras son gordas, otros son este, eh, de 25 años. No se sigue ninguna regla. ¿Por qué? Porque nadie las conoce. Es algo totalmente nuevo. Exactamente. Es decir, cae dentro de la innovación de aquella época y quizás de la incredulidad de una sociedad cerrada, que lo que más le importaba eran ciertos estereotipos, hablando de la clase media alta, digo, de la clase en la que se desenvolvía todo eso. Quiero pensar que en esa época, en 1928, existía también esa fascinación por entrar a algo nuevo que es el séptimo arte, y me imagino que comenzaba el cine mudo, ¿no? Digo, quiero pensar que en esa época, por ahí tenemos algunas filmaciones de aquella época, quizás de los años 30 ya estaba esto en boga, pero también era la lucha de una joven por pertenecer a un circo, a un círculo sociocultural artístico, lo que motiva a ella a entrar en este certamen, ¿no? Bueno, a ella le hubiera encantado que en Estados Unidos, cuando va a a concursar como Miss Universo, la hubieran contratado para hacer una película. Pero no se sabe exactamente por qué, ese es otro de los abismos que hay en la novela, porque ella nunca quiere decir qué hizo en esos 4 meses que estuvo en Estados Unidos sola. Unas personas dicen que sola, otras dicen que la madre la acompañó. No se sabe, ella siempre se niega a clarificar este aspecto de su vida. Ella dice que porque era mexicana, que hay una discriminación racial y que entonces por eso no la contratan. Pero de eso a que sea verdad, pues también hay que tomarlo con un poco de incredulidad, ¿verdad? Pero
En cuanto a al aspecto cultural que tú mencionas, María Teresa verdaderamente tiene que luchar a brazo partido porque le permitan llegar a la normal. En su casa estaba prohibidísimo que leyera un periódico. Qué bueno. Sencillamente, la mujer en general, y en este caso en particular, María Teresa, ¿para qué se enteraba de la vida social y política o económica si no iba a participar en ella? Su Ajá. destino era pasar de la autoridad del padre a la autoridad del marido y ser una chica obediente. Entonces, No, ¿para qué? ¿Para qué se cultivaba? no, me queda claro que era el estereotipo de lo que estaba, de lo que se heredaba. Pasaba, es más, a ver, Erma, yo lo viví, yo soy de Tamaulipas. Yo llegué todavía con mis tías de los años, había hijas, la más chiquita de todas, se casaban las grandes y la más chica pasaba de cuidar a los abuelitos, a cuidar a los papás, a cuidar inclusive se quedaba solterona y a cuidar los maridos de las hermanas grandes y era la que cuidaba a todos. Es Sí, decir, eran estereotipos formados y forjados. Es decir, no sé si tú te acuerdas, pero había la clásica tía soltera que cuidó a la abuelita, cuidó al abuelito, cuidó a los tíos y además en los pueblos el clásico costumbrismo de que vestían de negro porque estaban de luto. En aquella época los lutos eran eternos. digo, ahorita en viuda una, con todo respeto a mis queridas radioescuchas, pero en la actualidad quedan viudas, se ponen el negro y al día siguiente, bueno, cambió la vida, ¿no? En Sí, aquella época eran unos estereotipos de una sociedad muy cerrada. Y yo siento que esa sociedad es lo que le da jugo a la novela, ¿no? sí, sí, porque es una rebelión silenciosa. Es decir, aquí no hay sangre, aquí no hay crueldad, aquí no hay nada. Es sencillamente la determinación de una mujer de decir, yo no voy a ser sometida, yo voy a forjarme mi propio destino. Parece un cliché y parece una protesta feminista. Yo no sé si María Teresa tenía en su mente una protesta social, pero sí estoy segura de que tenía una protesta individual y que en ese sentido es muy valiente en llevarla a cabo, porque acaba siendo totalmente aislada por la sociedad y como verdaderamente una paria. Entre la protagonista de la historia, María Teresa, entre la protagonista y la autora, unen fuerzas a la hora de escribir, a la hora de describir, a la hora de discernir, a la hora de proponer. ¿Hay alguna situación en donde te unes con María Teresa para explayar un sentimiento personal? Sí, ¿Existe eso? cuando ella se opone a sus padres y dice, yo quiero estudiar, soy también yo la que estoy hablando. Para mí era tan importante que la mujer llegara a las universidades. Para mí la cultura, el estudio es la clave del progreso, tanto espiritual como económico como social, que yo puse una escuela en que me dediqué en cuerpo y alma a ir con los inspectores para que las becas de mi escuela se dieran a las niñas, porque a los niños ya estaban becados por la familia. Se ponía a las muchachitas de 13, 14 años a trabajar como sirvientas para que el hermano menor pudiera llegar a la universidad. Claro, claro. Entonces, yo les decía a los inspectores, señores, no les den beca a los niños. No porque yo tenga algo en contra de ellos, para nada. Yo adoro a los hombres, estoy felizmente casada, etcétera. Pero son las niñas las que necesitan esas becas. Son ellas las que necesitan estudiar. Entonces, sí, en ese sentido, cuando María Teresa se revela contra la ignorancia de la mujer, yo también me rebelé. Qué maravilla. Cuando escribimos, y esto ya, esta pregunta te la hago ya no como entrevistador o como con Roger en la cultura, te la hago en forma de colegas, de escritor a escritor. Gracias. Y fíjate, esto es algo
¿En qué momento derramaste esa lágrima cuando escribiste? Porque siempre lo hacemos. Siempre hay un párrafo, siempre hay un punto y aparte en donde dejas el escrito, te vas al sillón, te vas a la cama, te vas a un lugar a preparar un café y quiere derramar una lágrima a tu ojo. ¿Qué momento podría ser ese en esta novela? En esta novela es cuando ella se da cuenta de que su esposo y su padre son lo mismo. Son hombres que engañan a una mujer. Son hombres que traicionan la inocencia, la confianza, la seguridad, tanto de la esposa como de la hija. ¿Ahí hubo una lágrima? Varias. Ok, ahí hubo un alto, ahí hubo un alto de decir, tuviste que ir a quitarte esa lágrima y decir, esto es fuerte para mí. ¿Existió esa reflexión? Sí, sí existió y también una admiración porque María Teresa dice, hasta aquí. Ok, Yo también tengo dignidad, yo también tengo honor. Si a un hombre se le permite matar a la esposa que lo engaña, a una mujer entonces también debe permitírsele matar al hombre que le engaña, porque los dos tenemos el mismo honor y la misma dignidad. Las mujeres no somos menos que los hombres en el sentido espiritual. Entonces, en ese sentido yo respaldé totalmente que María Teresa se defendiera desde ese momento. Desde luego, estoy en contra del asesinato, de la violencia, etcétera. Pero en ese momento fue una reacción instintiva, una reacción casi, casi animal. Tú me estás hiriendo en lo más profundo de mi ser, en lo que me define a mí como mujer, yo te ataco. Y tan lo vio así el jurado que la absuelve. Erma, para ti y que nos están escuchando, nuestros radioescuchas es decir, para ti, ¿qué es el feminismo? Pues mira, soy feminista, pero no soy feminista rabiosa. Creo que para mí el feminismo es la igualdad de derechos y responsabilidades entre los papeles del hombre y de la mujer. No nos damos cuenta de cómo poco a poco y lentamente hemos ido conquistando esas plazas. Pero del tiempo de María Teresa, nosotros ya hay voto, la mujer vota, y muchas veces la mujer define las elecciones de un país, ocupa cargos públicos, puede tener una chequera, puede tener una herencia y manejarla a su placer. Se acepta la homosexualidad, se acepta que la mujer participe en decisiones casi, casi universales. Y eso ha cambiado los términos feministas que antes eran mucho más fáciles. Era femenino usar el color rosa y era masculino usar el color azul, lo cual ahora nos parece totalmente absurdo. Era muy poco femenino que una mujer fuera ingeniero. Ahora ya hasta hay el término ingeniera, Claro, o claro. que fuera química, o que ganara más que el esposo. Entonces lo que mi generación tenía como femenino ya no se aplica, gracias a Dios, ¿verdad? Ya Claro. no se aplica. Ahora ya pueden ser hombres y mujeres, tener la misma, las mismas actitudes y conservar las características de su género. Yo me considero sumamente liberada, pero no por eso dejo de coser un botón si mi marido lo pierde de la camisa, o servirle el café y saber que le gustan 2 cucharadas de azúcar. Yo creo que hay ciertas cosas que son cortesías, que son, Exacto. eh, ¿cómo te diré? Una manera de expresar el amor muy características de las mujeres y muy características de los hombres. Erma, ¿cuál fue el momento al estar escribiendo esta exquisita novela, La asesina inocente? Queridos amigos, para quien nos esté sintonizando ahorita, estamos entrevistando a la escritora Erma Cárdenas,
autora de la maravillosa novela La asesina inocente, que se da en la época del general Álvaro Obregón, en 1928, en donde la protagonista principal es María Teresa, que fue Miss México, que se casa con un general brigadier Moisés Vidal. Irma, ¿cuál fue el momento de más rebeldía que tuviste cuando escribiste esta maravillosa novela? Para ti, ¿cuál fue el momento en el que te volviste más rebelde o en el que más te enojaste contigo mismo o con lo que estabas escribiendo? Por favor, platícanos si eres tan amable. Lo que más me molestaba de aquel tiempo y también de mi tiempo es que la mujer se autodefiniera como una víctima. Me molesta eso como no tienes idea. Y que disculpe o perdone al hombre sus transgresiones simplemente porque es hombre. En tiempos de María Teresa Landa existía la casa chica. Y las personas decían, ay, no, pues es hombre, pues que se vaya con la querida. Y en mi tiempo también. Es decir, no quiero hablar de temas muy personales, pero era raro que un hombre durante toda su vida marital no tuviera una aventurilla. Y como es hombre, pues no se le tomaba en cuenta. Y la mujer, como es mujer, pues tenía que aceptar su cruz. Eso verdaderamente me parece abominable. Me Sí, parece una transgresión horrible que impide que un hombre y una mujer se amen verdaderamente. sí, en el hombre se justifica y se aplaude. Sí, Perdón. Y en la mujer te estigmatiza y te denigra. exactamente. Una pregunta, el coraje, cuando hubo algún párrafo, hubo algún capítulo que te enojó escribir, pero que tenías que escribirlo, que decías, muchas veces cuando escribimos algo, tenemos rebeldía para con nosotros mismos. Es decir, es una lucha de emociones. ¿Cómo llega a tus emociones la, la, la novela que escribiste? ¿Cómo llega? O sea, ¿hubo lágrimas, hubo risas, hubo algún momento de risa? ¿Hubo algo que Muchos. dijiste? ¿Cuál fue el momento de mayor risa? Que dijiste, no pensé escribir esto, pero ya está, ja, ja, ja. A mí me causó mucha risa, espero que también a los lectores, la manera en que un macho mexicano de aquel entonces trata de conquistar a la señorita México. Me pareció chistosísimo todas los diálogos que se establecen entre una chica que quiere ser liberada y un hombre que desea someterla. Pero al mismo tiempo se desean y al mismo tiempo quieren casarse, quieren estar juntos, quieren compartir una cama. Entonces, la situación es muy chistosa. Bueno, a mí me parece muy No, chistoso. pues cómo no. Y el momento en que me rebelé y como tú dices, dije, esto lo tengo que escribir porque así está, eso sí es histórico, pero a mí me hubiera gustado que no existiera esa historia, que yo hubiera podido transformarla, es cuando María Teresa tiene que ceder a todo lo que le dice el abogado defensor, porque si no hace lo que él quiere, entonces va a tener que pasar el resto de su vida en la cárcel, y ella tiene 19 años, O entonces sea, digo, es una verdad manipulada. exactamente. Entonces, y disfrazarse de viuda y todas estas cosas, aprenderse de memoria lo que tiene que responder y todo, para ella es una gran, yo creo que para ella es una gran humillación. Y para mí fue escribirlo, porque ahí ella tiene que ceder, no hay abogadas mujeres. Tiene que ser lo que el abogado dice o ella se va a la cárcel de por vida. Es más, la debían de haber, la pena de muerte existía en 1928, pero no se aplicaba a las mujeres precisamente porque eran tan tontitas y todo que no sabían lo que hacían. Entonces se cambiaba por la prisión de por vida. Entonces,
que la consideraran verdaderamente, pues igual que siempre, la mujer tonta que no sabe lo que hace, la mujer irresponsable, la mujer que se deja llevar por los celos. Yo creo que para María Teresa fue una gran humillación. Oye, Irma, los escenarios eh, imaginarios, los escenarios reales en los que la autora, que eres tú, se inspira para escribir cada una de esas letras que le dan vida a esta maravillosa novela. ¿Cómo te transportaste en la imaginación? ¿Elegiste estar abajo de un árbol? ¿Escogiste ir a un edificio de los años 30 o 40? ¿Cómo llega esa inspiración de estar viviendo en esa época, escribiendo en el siglo XXI? Mira, hay pocas fotos que yo vi y me gustó mucho no verlas porque, bueno, tú leíste sin duda El Principito, ¿no? De Sí, Saint-Exupéry. Bueno, definitivo, definitivo. antes de ser ilustrado, ¿Sí? toda la gente tenía una idea distinta del Principito, Esa todos. es una de las fortalezas. El Principito es de las mejores obras para un grupo de lectura. Es Sí, decir, son tan diversas las opiniones de los escenarios y de todo, que lo hace exquisito. pero cuando ya se ilustró, entonces ya el Principito en nuestra mente, en la mente del lector, ya no puede ser un niño negro. Tiene que ser Defin un niño rubio sí, con caireles y vestido con un trajecito azul, etcétera. Yo no quería que eso sucediera con María Teresa Landa, porque el concepto de la belleza cambia a través de los tiempos. Es decir, yo no creo que ahorita alguien diga que la Mona Lisa es hermosa. no, Una definitivo. mujer que se cortó las cejas, que se rasura las cejas y que algunos dicen que no tenía dientes, pues posiblemente no es hermosa. Pero, te digo, cambian los conceptos de la belleza, de la armonía clásica. Entonces, si te fijas en la portada, tiene cortada el rostro. La cara no se ve, no se ve Ujú. de María Teresa, nada más Ajá. se ven sus piernas, Sí, que eran las exacto. dos columnas de mármol que le ganaron el título. Así que yo dejo que los lectores imaginen ese México del 1928, que si ellos quieren, sí pueden meterse a una hemeroteca y ya hay muchísimas, pero muchísimas fotografías y adentrarse en la belleza femenina de aquel entonces. Por ejemplo, a mí no me gusta que en una de las fotos que vi de María Teresa se pinta la boca con un corazoncito, porque esa era, la boca tenía que ser chiquita, así como corazón. Entonces digo, se empezaba a usar el rímel. Rimmel, el inventor, tuvo que decir en una nota periodística que el rímel no causaba ceguera para que las mujeres lo compraran. Entonces, yo no quería que la belleza de 1928 influyera en el lector. Yo quiero que él se imagine a una estupenda Miss México que arrasa con todo, bueno, hay 400,000 personas que siguen su juicio eh, en una capital que tenía 4 millones, ahorita somos, y quizá menos, creo que 4 millones eran en los 40, ahorita somos más de 25 millones. O sea que nada más para León Toral y para María Teresa Landi Ríos hubo tanta audiencia. Despertó verdaderamente un interés masivo. No, definitivamente. Oye, Irma, se nos está acortando el tiempo. A ver, no quiero que nos agarren las prisas. Amigos, amigas, por favor, a ver, ya saben, como en todos los programas, pluma, lápiz, papel, por favor, ya. A ver, el libro que les recomiendo el día de hoy, que es exquisito, exquisito, La asesina inocente. Por favor, anótenlo. Es de lo que estamos hablando. La asesina inocente de nuestra autora, querida, consentida, y además se lo ha ganado porque es de las escritoras que se ha hecho a pulso. ¿Eh? A pulso, ¿eh? Bueno, Irma Cárdenas,
La asesina inocente, autora Erma Cárdenas. Bueno, creo que inclusive, a ver, jóvenes que les encanta la lectura, que se vienen vacaciones de verano, ay, ¿qué voy a hacer en verano? Aquí hay un excelente título en la comodidad de su casa, abajo de un árbol. Querida Erma, por favor, indícanos cuál es la forma de adquirir esta maravillosa novela. Por favor, a ver, pluma, papel. Por favor, querida Erma. Mira, ahorita está en todas las librerías, las grandes librerías de México. En la Gandhi, en Sanborns, el Juglar, la Casa Universitaria del Libro, en todas las librerías que vayas, ahí está. Pero suponiendo que no la encuentres, pídesela a Gandhi y Gandhi te la consigue en 2 días. Ok. Ahora, si realmente es algo así tremendo, por favor, les voy a dar mi correo, tinta y papel. Muy fácil. Tinta y papel, soy escritora. Tinta y papel 111 @hotmail.com. Y yo me encargo de llevárselas. Está en audiolibros, está en el ebook, en fin, no creo que tengan ningún problema. Qué maravilla. A ver, tinta, a ver, si no lo encuentran, tinta y papel 111, o sea, 111, @hotmail.com. Y también se vale comentarios de esta entrevista. Si quieren hacerle un comentario a Erma, estoy seguro que siempre los escritores estamos abiertos a nuestra audiencia, a nuestros lectores. Querida Erma, en Estados Unidos, para nuestra comunidad hispana, ¿hay alguna manera de que lo puedan adquirir? Sí, que lo pidan a Amazon. Perfecto. Está en Amazon, queridos amigos, está en Amazon. Erma, que te he hecho varias preguntas, espero que te esté gustando esta entrevista. Me Por favor, encanta. a tema abierto, ¿qué te gustaría que pudiéramos saber tus lectores de tu trabajo, de ti? ¿Que hay algo que por omisión no haya yo preguntado o que te gustaría a ti aclarar o decir, querida Erma? Pues mira, no es omisión, más bien es un añadido. Yo quisiera que en el libro que tan generosamente recomiendas, el mío, varias generaciones lo leyeran, porque puede leerlo el adolescente, puede leerlo la mujer casada, puede leerlo el abuelo. Y en las 3 generaciones van a encontrar lecciones, preguntas o dudas que ellos deben ir resolviendo poco a poco. Perfecto. Erma, algo que te vamos a apreciar, algo que te voy a pedir, algo que le debemos de heredar. ¿Qué consejo le das, por favor, con tu experiencia y con tu textura humana y de escritora? ¿Qué consejo le das a nuestros nuevos escritores? Si eres tan amable, por favor. Yo les daría el consejo de que no tengan prisa. Eh, yo tengo varios grupos de alumnos y quieren publicar un libro cada año. Entonces, yo creo que que el libro es como un pastel. Tiene que tener un cierto calor para que se eleve y llegue a su altura. De nada sirve publicar mucho si es malo. Yo sí diría que después de publicarlo lo dejaran reposar 1 mes, 2 meses, y después le dieran una revisada y si es posible tuvieran un club del libro o un taller para que otros ojos lo vieran. Y ya la obra completa, entonces ya llevársela al editor. Perfecto, perfecto. Queridos amigos, les doy el consejo que siempre he ocupado yo como escritor, y lo refrenda mi querida Erma Cárdenas. No es escribir cantidad, es escribir calidad. Sientan lo que escriban, que la tinta de su pluma, metafóricamente hablando, sabemos que algunos escribimos en la computadora, otros en máquinas de escribir, etcétera, pero metafóricamente hablando, sabemos que la tinta de nuestras plumas son extensión de de la vena que tenemos, que es sangre, es la sangre que nos motiva a escribir. Entonces, estos consejos
valen mucho, valen la experiencia de una mujer que, Irma, ¿cómo te agradezco el haber estado en Con Roger en la Cultura? Créeme que es un honor para mí, es de las entrevistas que más he disfrutado, Irma. Me has regalado en Con Roger en la Cultura tu presencia, y a todo nuestro público le estás regalando. ¿Sabes qué, Irma? Yo siento que los escritores tenemos un lado filantrópico, y gracias por esa filantropía que nos entregas. Gracias por escribir para nosotros. Muchas gracias, Irma. No sabes cómo te lo agradezco. No des las gracias, entre amigos no hay agradecimiento, nada más el cariño se corresponde. Y esta entrevista espero que sea el principio de una gran, muy cálida amistad entre nosotros dos. Lo será, lo es, Irma, lo es. Saluda mucho a tu familia, saluda mucho a tus seres queridos. Amigos, esto ha sido Con Roger en la Cultura, con nuestra gran escritora Irma Cárdenas. Muchas gracias, Irma, y seguimos en contacto. Gracias, Irma. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, queridos amigos, nos despedimos con el microrrelato de todos los programas. A reflexión: un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Muchas gracias. ¿Te gustó el micro? Gracias.